que nos orientó en aquella Copa Libertadores que nos tocaba jugar contra equipos ecuatorianos. No he perdido la memoria, profe. Y recuerdo que un día estábamos compartiendo una cena y al término de la cena él me dice: si algún día te sale una opción para venir al fútbol colombiano, ¿te gustaría? Le digo: pero es que tengo las maletas listas, le dije. Caminando me voy. Y su gran amistad con el profe Alberto Rujana, en aquel momento entrenador del Atlético Huila, me brindaron la oportunidad de venir al fútbol colombiano en el año 94. En enero del 94 llegué yo al Atlético Huila. Esa fue la forma en la que se dio mi llegada, mi anhelada llegada al fútbol internacional, al fútbol colombiano, al Atlético Huila en el año 94. Por las referencias que, desde las experiencias vividas con el profe Álvaro Gómez, llegué por recomendación al profe Rujana al Atlético Huila. Y de ahí, por supuesto, una amistad que no tiene que mantenerse vigente, con una comunicación permanente. Han pasado muchos años pasaron muchos años sin poder verle, y nos reencontramos y todas esas experiencias siguen tan vivas como si las hubiésemos vivido la semana pasada. Así que delante de todos ustedes, profe, muchas gracias. El rector hablaba de liderazgo y es una palabra que a mí me encanta, porque quizás el día de mañana muchos de ustedes, los jóvenes, puedan dedicarse a la carrera de entrenador y hacer apasionadamente muchos cursos que les nutran en el conocimiento, en la capacitación del trabajo de campo. Pero para mí una de las principales claves como entrenador es el poder llevar un buen liderazgo. Un liderazgo que te entrega el conocimiento, la capacidad de poder gestionar lo más importante que tiene el fútbol, que es el ser humano. Porque nosotros vemos en el campo a los delanteros, a los defensores, a los volantes, a los arqueros que corren, que saltan, que vamos viendo y entendiendo cómo se pueden desplazar dentro de la cancha, cumpliendo con un objetivo, con un funcionamiento, con una tarea. Este juega 4-3-3, este juega 5-4-1, este juega 4-2-3-1. Eso es muy fácil, eso es muy fácil de aprender. Y te genera mucha satisfacción. Pero lo más satisfactorio para uno como entrenador es poder generar buenas relaciones con los seres humanos. Cuando uno logra como entrenador poder gestionar al ser humano, conocerle antes de ir a la cancha, poder darle un abrazo, poder conocer qué piensa, qué vive, qué siente, ese al que tú después le vas a dar una indicación, créanme que después dentro de la cancha va a volar. Cuando tú no logras ese vínculo afectivo con el ser humano, con el jugador, con el hombre que sale a trabajar, y sí, es un trabajo y nos pagan por hacer lo que nos apasiona, es un privilegio, pero cuando tú logras generar ese vínculo afectivo con el ser humano, vas a encontrar en él un mayor potencial de lo que tú antes de tenerlo habías imaginado. Lo llevas a niveles extraordinarios, porque lo hace por convicción y no por la obligación o por el deber de ser un futbolista profesional. Esa es la mayor satisfacción que uno como entrenador puede tener a la hora de gestionar a los futbolistas, ese material humano. Y me hace recordar, dentro de las experiencias vividas con el profe Álvaro Gómez, cuando nos dirigía en la Universidad de los Andes, teníamos la fortuna de jugar y estudiar. Y cuando él llega a la Universidad de los Andes, recuerdo que en esa capacidad de liderazgo, en esa capacidad de gestión al frente del equipo, habíamos muchos futbolistas que estudiábamos en la universidad. Y ahí aprendí algo que me quedó grabado para la vida. Había un grupo, los que no estudiaban,
que entrenaban a las 8 de la mañana, que era el horario que habitualmente trabajábamos. Y los que estábamos en la universidad teníamos la opción de, dependiendo del examen, dependiendo de los horarios de las materias, o venir más temprano o entrenar a la salida después de las clases. Y eso tenía una razón, y él la decía con mucha facilidad. Es que, ¿cómo decirles no estudien si mientras más inteligente y más preparados culturalmente tenga yo al futbolista, mejor va a entender lo que yo quiero en el campo? Y al escucharlo parece sencillo, pero normalmente nosotros los entrenadores más cuadriculados, pendientes de la táctica, pendientes de la física, pendientes del rival, del análisis y de cómo ganar el partido el domingo, olvidamos estos grandes pequeños detalles que finalmente te van a llevar a ganar por una vía más fácil. ¿Cuál? Tener jugadores inteligentes que entiendan el juego. Porque no se trata nada más de darle una patada a la pelota. Es entender el juego, que cada pase tenga un sentido. ¿Y qué es tener sentido? Sentido de equipo. No es desprenderse. Al primero del color de mi camiseta también se la doy. No, es que cada pase tenga un sentido de funcionamiento de equipo, de un sistema de juego, de una propuesta del rival. Entonces, cuando tú tienes futbolistas inteligentes, que hoy en día se utiliza mucho la palabra cognitivo, cuando tienes desarrollada esa capacidad cognitiva, esa capacidad de entender y de resolver situaciones en espacios muy cortos y en tiempos muy cortos, esos son los jugadores diferentes. Y entonces él nos daba esa oportunidad de estudiar y después saber que teníamos que venir más temprano o ir al entrenamiento más tarde. No nos perdíamos el trabajo del día y llegábamos muy bien preparados para los partidos. Y además, en el tiempo, no solamente se iban a recordar los logros deportivos obtenidos, sino también aquel entrenador que te demostraba una confianza y que también apostaba en tu desarrollo personal. Esos son los entrenadores que uno recuerda realmente con cariño y que te marcan la carrera. Porque cuando hablamos de liderazgo, también en esos segundos dentro del ascensor decíamos, ¿cuál es la mayor capacidad de un líder? El saber delegar, el confiar en tu preparador físico, el confiar en tu gerente, el confiar en tu asistente, en tu preparador de arquero, en el médico, en tu nutricionista, en el fisioterapeuta. En la época de los 80 y hasta mucho en los 90, los entrenadores eran muy controladores, eran muy impositivos. Y ojo, respeto totalmente esa característica porque muchos entrenadores de esa época también ganaron. Uno no puede andar con un librito vendiendo la verdad absoluta, que no existe la verdad absoluta. Todos tenemos formas, todos tenemos métodos distintos, absolutamente diferentes. Todos los sentimos de una manera diferente y los transmitimos de igual forma, de manera diferente. Pero ¿con qué te identificas? Yo me identifico más con el liderazgo positivo y no con el liderazgo impositivo. Pero cuando tú no eres capaz, cuando tú no confías en tu equipo de trabajo y estás queriendo controlar todos los espacios, finalmente no termina bien. No termina bien porque eres especialista en tu área, la de entrenador. Y después cada profesional en sus respectivos conocimientos, en sus respectivas áreas. Entonces la mayor capacidad de un líder es poder delegar, el saber delegar. Por supuesto, al final las decisiones trascendentales, las decisiones finales las tiene el entrenador. Pero qué importante poder escuchar las opiniones de los demás. La mejor manera de tú hacer crecer a tu equipo, no solamente jugadores, cuerpo técnico, es dándole total autonomía dentro de sus funciones. Delegar. Que se equivoquen, normal, del ejercicio de crecimiento, porque estamos creciendo permanentemente en el ensayo y en el error. Y estamos corrigiendo y estamos creciendo.
El mejor líder es el que hace crecer a su equipo de trabajo. Entonces, sí es complejo poder conformar un equipo, porque aquí dice, construyendo un campeón. ¿Cuántos pasos antes hay para construir a un equipo campeón? Lo complejo de poder elegir futbolistas, que hay muchas etapas, muchos momentos, puedes llegar a un equipo y poder conformarlo desde cero. Como me tocó afortunadamente a mí, a mi cuerpo técnico, cuando llegamos al Atlético Bucaramanga, que habían salido más o menos 14, 15 jugadores y teníamos la posibilidad de participar en la elección o en la sugerencia de nombres para sumar al equipo. Pero también hay otras etapas en las que tú llegas, ¿verdad? Y es la que más habitualmente pasa, que llegas y ya el torneo está en marcha. Y ya el torneo está en marcha, ya se está jugando, donde no tienes posibilidad de cambiar. Y que sobre el camino, sobre los partidos, tienes que ir conociendo, tienes que ir corrigiendo, y con guantes de seda, guantes quirúrgicos, tienes que ir haciendo algunos cambios de acuerdo a lo que tú vayas encontrando, porque muchas veces tú ves algo desde afuera, o desde la tribuna, o desde el televisor, y muchas otras distintas te encuentras cuando ya estás en el día a día. Y es donde tienes, como entrenador, como líder, como técnico, ser capaz de hacerle, de remover esas nuevas emociones, esas nuevas fibras a los futbolistas para brindar nuevas oportunidades que con el entrenador anterior hayan estado futbolistas relegados. Entonces, construir un campeón tiene su trabajo. Ustedes muchas veces ven el producto final. Ustedes muchas veces ven el producto final. Muchas veces no, siempre ven el producto final. ¿Por qué no juega este? ¿Por qué no juega el otro? Porque además esa es una tendencia, que siempre te preguntan por el que no está. Siempre preguntan por el que no está. ¿Qué se hizo Pipe? ¿Se fue? Siempre pregunta el periodista por el que no está. Si juega Romaña y Henao, ¿por qué no está Mena? Si juega Zapata y Mena, ¿por qué no está Romaña? Siempre preguntan por el que no está. Pero bueno, eso es lo lindo del trabajo como entrenador. Subíamos en el ascensor y hablábamos de qué fácil es hablar de la conformación de equipo, pero forma parte del equipo tu cuerpo técnico. Tu cuerpo técnico. Yo creo que eso es lo más difícil de poder conformar, porque jugadores hay muchos, de diversas características, de todos los tamaños, en todas las posiciones, para diferentes sistemas, pero para armar, conformar tu cuerpo técnico, y sobre todo cuando uno está iniciando como entrenador, es lo más importante, es lo más complejo. Para mí hay una palabra, un valor de vida, más allá del conocimiento, de la experiencia que pueda tener un preparador físico, un asistente técnico, es el valor de vida, es la lealtad. La lealtad. Yo le pido siempre a mi cuerpo técnico, yo no quiero que caminen como yo, ni que hablen como yo, pero sí que piensen como yo. Y cuando todos pensamos en una misma idea, el mensaje siempre va a ser direccionado hacia un mismo objetivo. Hacia un mismo objetivo. El mensaje no va a llegar distorsionado, porque el futbolista te está midiendo siempre. Y donde tenga un discurso diferente, el preparador físico o el asistente técnico o el preparador de arquero, que somos los que estamos normalmente más cercano al futbolista, donde no vean a un cuerpo técnico alineado que maneja con palabras distintas, pero un mismo objetivo, un mismo discurso, allí se daña todo. Cuando hay un mensaje distorsionado, ahí hay problemas, porque el jugador lo percibe, Ese camerino, esa oficina de ese cuerpo técnico no está bien. ¿Y por qué hablo de lealtad?
porque muchas veces a lo largo del torneo, de un campeonato, de un ciclo de entrenador, hay momentos muy buenos, en donde todo es armonía, paz y amor. Pero también, y es lo más común, hay momentos fuertes, hay momentos de mucha presión, hay momentos de mucha exigencia emocional, y eso te lo producen los resultados adversos. Sobre todo al inicio, cuando uno está llegando a un nuevo club. Le preguntaban a nuestro gerente deportivo, Hernando Flores, a la quinta fecha, bueno, ¿y quién va a ser el nuevo entrenador? Y nosotros no habíamos dirigido 5 partidos, ya nos estaban buscando reemplazo. Era lo habitual dentro del club. Era lo habitual dentro del club. ¿Qué pasa en esos momentos cuando no tienes un cuerpo técnico bien confeccionado, tuyo, y que conviva con esos valores en donde sí el respeto, sí la transparencia, pero sobre todo la lealtad? Porque normalmente uno como entrenador, cuando llega a cualquier club fuera de su ciudad, de su país, siempre va a encontrar elementos profesionales, institucionales. No puedes, sobre todo a nivel de club, andar con el médico, los utileros, los fisios, incluso hasta el entrenador de arqueros, muy pocas veces lo puedes llevar contigo. ¿Qué pasa cuando ese cuerpo técnico no es completamente tuyo? Y tienes que incorporar a esas personas, a esos profesionales que son institucionales. Que es decir, estés tú o no estés tú, ellos van a seguir ahí. Cuando la cosa viene fea, cuando la mano viene dura, cuando los resultados no aparecen, hacen así. ¡Tac! Echan el cuerpo para atrás y el problema es de ellos. Es lo que normalmente pasa en esos momentos de tensión. Entonces allí, por eso menciono tanto la palabra lealtad. Y seguramente cuando al entrenador le toca irse porque hay un cambio por resultados, ¿verdad? Los institucionales queden, es normal y uno lo respeta. Pero en la palabra lealtad, envuelves toda una solidaridad para el momento. No necesariamente tienen que agarrar todas las maletas e irse con el entrenador, pero sí tiene que haber una solidaridad para vivir, para sufrir el momento que estás atravesando. Y no quiere decir que en la primera adversidad el técnico tenga que irse. Muchas veces pasa, es como los aviones. Hay momentos de turbulencia y muchas veces el piloto te dice, no pondrá en riesgo la seguridad del avión, la seguridad del vuelo. Muchas veces el entrenador vive eso, turbulencias. El trabajo del cuerpo técnico pasa por turbulencias y ahí es cuando más fuerte se tiene que estar. ¿Y cómo se fortalece ese cuerpo técnico? Cuando se convive con valores. Porque nosotros, como en el fútbol, como todos en la vida, tenemos que ser capaces de generar un sistema, no un sistema táctico, un sistema de valores de vida, de puntualidad, de profesionalismo, de responsabilidad, de lealtad, de transparencia. Cuando tú convives con esos valores, es difícil que no aciertes en la vida. Aquí casi todos son estudiantes y muchos profesionales. Cuando tú convives con ese sistema de vida, que te levantas, que tiendes tu cama, que tienes tu vida organizada, que no dejas nada a la deriva, que tú sabes qué es lo que quieres y tienes esa estructura para poder lograrlo, más temprano que tarde, lo logras. Igual en el fútbol. Cuando tú tienes el hábito de llegar una hora antes, de hacer tus propios activos antes del entrenamiento, de tu trabajo de gimnasio, y cuando tienes los hábitos alimenticios y en el porcentaje de grasa estás bien. Cuando tú convives con ese sistema, con esos hábitos, es difícil que no estés dentro del alto rendimiento. Entonces, quería de manera introductoria, porque no traje nada, porque me dijeron conversatorio y yo dije, bueno, pero tengo que tener una introducción para generar este vínculo a la conversación.
quería hacerlo de esta manera, manifestándole mi agradecimiento al profe, al rector, a la organización por la invitación, llenarme de este cariño como el que siempre me han brindado en la ciudad desde mi primer día de llegada, y soy todo oído. Muchas gracias. Bueno, profe, entonces abrimos preguntas. ¿Sí? ¿5 preguntas? Ok. Don Henry, usted tiene ahí invitado ahí al lado, a su derecha. ¿Solamente estudiantes? ¿Cuál es la pregunta? Mundial de migración, profe. Son más de 50 años viviendo en el fútbol. Profe, ya la pregunta, o sea, usted me complació el domingo con el América. Y él siempre decía, ¿por qué no ponemos a Peñaranda y a Yo me complació 15 minutos. Un placer de 15 minutos es bueno. ¿Ah? No muchas veces se da eso. ¿Ah? Bueno, me alegra que se haya ido feliz del estadio. Buenos días para todos. Somos Campo Elías, coordinador y presidente de Cruz Santanderianos. Primero agradecido con usted por esa alegría tan inmensa como hincha del fútbol y el Atlético Bucaramanga. Tengo 2 preguntas. ¿Cuál ha sido su momento más feliz en el fútbol y el más triste? Y a todos, a don Henry, a Iván, gracias por este bello reconocimiento que nos hacen a nosotros de una u otra manera, que nos capacitamos para seguir aprendiendo, para transmitir ese mensaje a los niños que nos tocan formar y por medio de ello que disfruten de lo que hacen, pero que disfruten de una manera seria, con un objetivo claro. Ya, entonces, a su madre, muchísimas gracias. Bueno, a ver, el momento más feliz, yo creo que es difícil quedarme con uno, porque imagínate, fueron 21 años como futbolista y ya llevo 14 como entrenador, y cada triunfo llega en una etapa diferente. Cada triunfo llega en una etapa diferente. Yo creo que como jugador hubo momentos especiales. El haber jugado la final de la Copa Libertadores con el Deportivo Cali fue algo muy especial en mi carrera como entrenador, como jugador, perdón. Más allá de no haberla ganado, la manera como compitió el Deportivo Cali contra aquel poderoso Palmeiras, que después fue el equipo número 1 del mundo, es muy recordada, es muy especial en mi vida, en mi carrera. Me tocó vivir, sí, como futbolista en mi época de arquero, años muy duros en la selección nacional de Venezuela, pero no los recuerdo como tristes, porque perder un partido, no alcanzar un objetivo, te genera amargura, pero ya después que van pasando los años, te das cuenta que detrás de esa experiencia te deja mucho aprendizaje, que es lo que te va fortaleciendo para experiencias venideras que terminan siendo exitosas o que terminan siendo ganadoras, porque hay muchas formas de decir yo tengo éxito. ¿Qué es tener éxito? Solo ganar. Yo creo que el vivir ya es un éxito. El resultado es momentáneo, es efímero, te produce una alegría, una tristeza, pero ¿qué es lo que te deja? El vivir ya es un éxito. Entonces, por eso no le llamo el perder una tristeza. Y por supuesto que dentro de los momentos más especiales de mi vida está ganar el título del 2021 con el Cali y este título con el Bucaramanga, que ha marcado nuestra carrera. Ha habido un antes y un después en nuestra carrera porque lo ha hecho muy especial. En el Cali era el título número 10 de la institución, en Bucaramanga el primero. Y esa primera vez a nivel de títulos es inolvidable para toda una región, y la manera como el país, excepto los hinchas de Santa Fe, y la manera como el país se identificó con el Atlético Bucaramanga,
todavía en cada lugar donde jugamos, viajamos, un aeropuerto, un estadio, un restaurante, en Bucaramanga o en otra ciudad, gente de fanáticos de otros equipos te hacen sentir ese cariño y ese apoyo que nos brindaron en ese momento. Entonces creo que esos han sido de los momentos más especiales en mi vida. Estudiantes, por favor. ¿Alguno? ¿Atrás? O seguimos acá. Tengo una pregunta. ¿Qué fue lo que, digamos, en la final, cómo se hizo que los jugadores cambiaran de chip tan rápido al ver que el partido se les escapaba porque en el tiempo reglamentario todo el mundo ya pensaba, ya está esto hecho, y como en un lapso de unos 7 minutos se diera vuelta y se fuera a penales? ¿Y cómo usted cree que tuvo que ver tanto el jugador para que se la creyera porque el partido se fue a los penales? Entonces, mi pregunta es, ¿qué cree que tuvo que ver usted en ese lapso de que el jugador cambiara el chip tan rápido para poder responder en la tanda de penales correctamente y que el Bucaramanga saliera campeón? Esa es la pregunta que yo tengo. Lo más difícil en ese momento es no perder la racionalidad. Si uno se mete en las emociones, lo primero que se te produce es frustración, porque un partido que sientes que tienes ganado porque por algunos minutos me invadió la emocionalidad, me senté incluso entre los jugadores en el banco y yo sentía, esto ya es nuestro, no nos los quita nadie. Faltaban 5 o 7 minutos, pero hay el fútbol como la vida es de tantas emociones que el primer gol fue, el segundo gol fue, el tercer gol fue producto del segundo, porque te lanzaban y te lanzaban y te lanzaban pelotazos y el jugador también está más pendiente de que se termine al jugar, al seguir en presente, viviendo el juego. Pero ¿qué nos hizo cambiar rápidamente de chip? El trabajo. Esos son momentos en donde el trabajo acumulado del día a día a lo largo del semestre sale a relucir, sale a flote. Porque los penales son un azar. No. El azar es cuando tú vas a jugar la ruleta o tú vas a un casino. Eso es azar. Cuando tú entiendes que los penales forman parte son una acción del juego, viste que ahora dicen ABP, acciones a balón parado. Bueno, los penales son una de esas acciones. No solamente son los córneres, los tiros libres. Y cuando tú vas a jugar una final, tienes que estar preparado para ello. Además que tenemos la característica que siempre tenemos 3 opciones para patear penales en un partido. Y para poder elegir esas 3 opciones, no son siempre las mismas porque hay una competencia el día previo al partido. Y entonces esas 3 opciones se las ganan los mejores pateadores del día anterior. Entonces durante todo el semestre, durante todo el año, estás pateando penales. Por eso la naturalidad y la frialdad y el control emocional que tuvieron nuestros jugadores para patear en esa instancia. Lo que sí les dije fue que en ese recorrido tan largo que se hace interminable hasta el área grande, desde la mitad hasta el área grande, que yo creo que esa es la mayor dificultad de patear un penal, no la sufre el arquero, porque cuando el arquero lo va a patear está desde el costado del área grande y tiene que recorrer 15, 20 metros. Pero que cuando tú tienes que caminar 40 metros para poder llegar al área grande, ¿sabes la cantidad de cosas que se te deben pasar por la mente? ¿Por quién lo pateas? ¿Cómo lo celebras? ¿Y si lo fallo? Porque normalmente la mente, ¿qué es lo primero que te dicta? Todo lo negativo. ¿Y si la fallo? ¿Quién me mandó a levantar la mano? ¿Por qué me propuse de pateador? Por eso es que hay algunos que se desamarran los zapatos. Y tú preguntas, ¿con quién cuento? Y empiezas a mirar los zapatos. El que tiene los zapatos desamarrados, ese no es. Ese no es. Ajá. Tal cual. Entonces, lo que les pedí en ese momento, que no dudaran. Lleven a cabo lo que han trabajado, lo que han practicado, cómo lo han pateado y que lo hicieran con firmeza. Un penal bien pateado choca contra la red por dentro y se regresa rápido. No es momento para estar picándola, no es momento.
lo que te genere seguridad, lo que hiciste durante toda la semana, lo que hiciste durante todo el semestre. Recuerdo la anécdota en Sao Paulo contra Palmeiras. Cheche Hernández era el entrenador y no habíamos pateado penales el día anterior, porque él estaba convencido que lo íbamos a ganar en los 90 minutos. Le habíamos ganado a Palmeiras 1-0 en Cali, pudo haber sido 2-3-0, pero bueno, le ganamos 1-0 la semana anterior, y cuando llegamos a Brasil no pateamos penales. Y después él preguntó con quién contaba, y él me pregunta: Rafa, ¿cuento contigo? Yo le digo: sí, yo pateo de quinto, y a lo mejor no tengo necesidad de patear. Es la verdad. Yo le dije: sí, Cheche, cuenta conmigo, voy de quinto. Y yo decía dentro de mí: a lo mejor de quinto no tengo necesidad de patear. Y resulta que me dice, después que hace toda la ronda, me dice: al que más seguro veo es a ti, vas de primero. Él no sabía, la cara de susto no me... supe disimular bien el susto que tenía. Y voy de primero. Y no tuve que hacer ese recorrido tan largo desde la mitad hasta el área grande. Pero de todas maneras, al estar parado allí, Siño había fallado el primero de Palmeiras. Al estar parado allí en el borde del área, al frente de la pelota, era una ráfaga de pensamientos: le voy a arrancar la cabeza, voy a patear durísimo. Y yo no pateaba así. Mi recorrido hacia la pelota era despacio y esperaba que el arquero se moviera para elegir el lado contrario. Y yo dije: no, si yo muero, muero con la mía. Y fue ese pensamiento que tuve para poder no abandonar mi estilo, mi forma. Y bueno, lo pude marcar, fue el 1-0. Y fue un poco desde esas experiencias vividas, porque es un poco la ventaja de haber sido jugador y ahora entrenador, que tienes muchas vivencias y te puedes anticipar a lo que puede estar pensando el jugador y cómo le puedes hablar para eso que va a vivir. No duden, como lo trabajaron durante toda la semana, durante todo el semestre, lo que acumularon, el trabajo acumulado, háganlo ahorita. Entonces eso fue lo que vivimos, pero igual estaba muy asustado. Profe, y a ver si se anima una dama que, profe, veo varias damas asistentes durante el seminario de ayer, hoy. Profe. Mucho gusto, Laura Quintero, psicóloga deportiva y docente aquí en la universidad en su programa de titulación. Bueno, nos hablaban ahorita y obviamente los de la importancia de la preparación mental, la fortaleza mental, la parte psicológica. En algunas referencias por escuchar hablar del trabajo que hacen con Jeremías, que se hace de manera virtual. Pero me gustaría conocer un poquito más al respecto, cómo han estado trabajando esa parte psicológica con el equipo. Doctora Laura, mucho gusto. Jeremías Álvarez nos une una amistad desde los 14 años, jugábamos al fútbol juntos en una academia. Ya llegó un momento que nuestras vidas fueron por caminos distintos. Cuando estuve ya a punto de retirarme de la selección y de jugar por allá en el 2010, coincidimos en un aeropuerto. Y yo la verdad no lo recordaba mucho. Me dio una tarjeta, estuvimos hablando, me empezó a contar de su especialización como coach deportivo, no psicólogo, sino como coach deportivo, y es una carrera que cada día toma mucha más fuerza. ¿Okay? Y me gustó mucho porque siempre creí en la parte mental, cómo preparas el cuerpo, pero cómo preparas la cabeza. En mi época de futbolista era muy poco la información. Recuerdo en el Deportivo Cali un psicólogo deportivo que me decía: utiliza las imágenes visuales. Imágenes visuales, ¿y cómo es eso? Claro, si tú sales a cortar un centro y tienes tú la pelota, ¿qué quieres irradiar? ¿Qué quieres transmitir después para tus compañeros, para la gente? ¿Qué quieres que la gente sienta cuando tú tienes la pelota? Pero cuando tú tienes la pelota, ¿dónde está la mirada de todo el estadio? En ti. Entonces, ¿con qué gesto, con qué actitud vas a irradiar y qué quieres irradiar? Igualmente cuando cometes un error, tienes la capacidad de fallaste,
es normal. Saliste a cortar un centro, diste un rebote, te hicieron un gol. Ok, a eso ya no le puedes hacer nada. Pero desde esa emoción vivida, la consecuencia puede ser mayor o menor dependiendo de tu siguiente actitud, tu siguiente comportamiento. O generas un mayor caos por el error cometido, o desde tu actitud generas tranquilidad. Y ahorita que le estoy contando esto, hoy en día, ¿a quién enfocan cuando a tu equipo le hacen un gol? Inmediatamente, estos tipos, yo no sé qué, inmediatamente la cámara te poncha y te pone ahí. Se tiene uno que preparar para ello, porque recibes un gol que puede que sea terminando el partido o van a los 15 minutos y tienes todo lo que tu comportamiento, tu gestualidad transmite tranquilidad o genera un caos. Entonces, tiene uno que tragar grueso cuando esa cámara está así con el bombillito rojo que te la tienes encima para transmitir tranquilidad. Entonces, todo eso, hoy en día con el coach, con Jeremías, lo trabajamos. Es cómo generar un enfoque, es cómo generar una visión, es cómo hacer equipo, es cómo generar objetivos. Lo hacemos todas las noches previo a cada partido. Y que el jugador, por supuesto, además de ponerle gasolina de avión, porque lo que le genera el coach es algo extraordinario, algo único, que uno como entrenador, yo creo que uno se lo puede generar desde el trabajo, desde la adrenalina y desde la intensidad con que vives cada entrenamiento, pero el coach transmite algo distinto. Incluso lo utilizo para mí. Lo utilizo para mí porque hay algo de lo más difícil para uno como entrenador, es poder tener un mensaje todos los días para el equipo. No lo tienes. Es difícil tener todos los días un mensaje para el equipo. Que todos los días tú tengas que dar el inicio de entrenamiento con un mensaje. Es que uno también es ser humano. Y hay días que uno está agotado o tiene problemas personales y no tienes un mensaje contundente. Ese día es mejor no hacerlo. Entonces me apoyo mucho en Jeremías, en el coach, porque siempre te deja una frase que tú dices, por aquí es. Me ha pasado muchas veces. Para mí es un ritual mi baño y mi vestir antes de ir a la charla. Para mí es un ritual, es algo que yo disfruto. Y mientras me estoy bañando, estoy produciendo mi mensaje que desde lo emocional le acelera la adrenalina al jugador. Porque después de lo táctico es fácil. Pero ¿cómo te conectas con el jugador antes del partido y cómo lo elevas antes del juego? Y me ha pasado que estoy en ese momento del baño y no tengo el mensaje. Entonces, en muchas de esas frases, o en una conversación con un amigo previo al partido, encuentro, es por acá. Es de las cosas más complejas para el entrenador, para poder elevar ese nivel de atención al jugador. Y Jeremías Álvarez es un coach fabuloso. Creo mucho, apuesto mucho en él porque es como trabajar la mente. Pero los partidos se ganan desde la cabeza y eso es un apoyo indispensable. Profe, la última, agradeciéndole nuevamente su presencia. Luego le pedimos a la mesa principal, aquí para que se formen para la foto del recuerdo, profe Álvaro, rector, y al profe Nelson. Profe, mucho gusto. Joan Daza, del Club Cantera Santanderiano. Profe, confesarle que fui de niño hincha del Deportivo Cali, siendo santanderiano de nuestra jugada del Deportivo Cali. O sea que aquí el viejo soy yo. Yo la entendí así. Un crack, profe, un mago. Darle las gracias por el título de Bucaramanga. Profe, ¿cómo le cambias el ADN a la presidencia del club? Ese chip de que si no me da resultados o sacan técnicos, ¿cómo le cambiaste ese chip a la presidencia del club? Y le gustaría dirigir la selección colombiana. No es periodista, ¿no? El profe no es periodista, ¿no? Sí.
Esa se la enviaste tú. No lo conozco. Esa pregunta se la pasaste tú por escrito. Son dos muy buenas preguntas en las que debo tener mucho cuidado al responderla. Pero, a ver, yo creo que todos en la vida nos vamos dando cuenta de cómo cambiar nuestro método para alcanzar mejores resultados. No he hecho nada diferente, no he hecho nada distinto de lo que a lo largo de mi carrera y de mi esencia como ser humano para convencer al dueño, a los dueños del equipo en que tiene que ser por aquí. Yo creo que fundamentalmente la fortuna que los resultados desde un inicio se fueron dando y luego en una comunicación permanente. Hoy en día, sobre todo con el hijo de don Oscar Álvarez, una comunicación permanente en la que ellos van conociendo la seriedad, la transparencia y el respeto hacia el club, en el que nuestro único interés es ganar. Es ganar y le han agarrado el gusto a ganar. Y han encontrado afortunadamente con nosotros ese camino que les lleva a estar más cerca de ganar, generando estabilidad. Vuelvo y digo, en el fútbol como en la vida, lo más difícil es generar estabilidad. En el hogar, en la empresa, en el fútbol, es muy difícil generar estabilidad. Sobre todo cuando tienes en un equipo de fútbol tantas ideas, tantos pensamientos, tantas maneras de una perspectiva diferente, generar estabilidad es muy complejo y se rompe muy fácil. Siempre he entendido que el trabajar alrededor del equipo y que ellos estén tranquilos, que no les falte nada dentro de las posibilidades, ayuda a generar tranquilidad, estabilidad. Y después, la forma en que el grupo se puede autogestionar, eso genera también un nivel de madurez y de estabilidad grupal. La manera de trabajar, ellos se han identificado con nuestras formas, hay una comunicación permanente y hay algo que es fundamental. Hoy me toca compartir con Oscar Álvarez Jr., el hijo, y es un chico bastante joven para llevar la presidencia de un equipo campeón. Y es el respeto a las jerarquías. Si tu papá va a tu casa, tu papá vive. Si tu papá va a tu casa a almorzar, ¿dónde se sienta tu papá? En la cabecera de la mesa. Ese es el mejor ejemplo. Él puede ser muy joven, pero es el presidente. Entonces, cuando uno respeta las jerarquías, todo fluye mucho más fácil. Y después, el dirigir la Selección Colombia, claro, sería maravilloso, es un lindo sueño, es una linda meta, pero está lejos de que eso suceda, porque hoy se lleva adelante un proceso maravilloso que lidera el profesor Néstor Lorenzo y de una manera extraordinaria. Mientras tanto, hay que seguir haciendo méritos para poder, en el momento que corresponda, estar ahí. Profe, qué pena. Hoy tú eres el conductor, hoy tú no eres pregunta. Pero le aseguro que esta sí la va a aceptar, porque es del doctor Omar Lenguerque. A ver. Yo quiero conocerle y escuchándolo, hacerle muchas disculpas al profe Álvaro, que ya yo le estaba preguntando de muchas cosas y no entendía la alegación tanto del profe Álvaro con usted, profe Dudamel. Y le decía que le quería hacer una pregunta para que ¿cómo ve hoy, porque está en una academia, cómo ve hoy un estudiante suyo? ¿Qué ve hoy en su estudiante? Creo que es bonito. Pero una pregunta que no la
Buenos días para todos. Pues, una satisfacción inmensa, grande. Y cuando uno está frente a un grupo como hoy está Rafa con su Bucaramanga, pues uno, en el caso mío, yo les decía ayer a ustedes que yo soy más sociólogo que psicólogo. Uno siempre debe tener algo, un poquito de todo, pero más sociólogo porque uno empieza a analizar no tanto la parte mental, es importante, sino de dónde viene el jugador, cuál es su nivel de cultura, sus gustos, sus comportamientos, sus actitudes ante situaciones, quién es la familia, de qué situaciones ha tenido, y llegar a aquello que es el cociente intelectual. Empieza uno a ver líderes, casi siempre son pocos. El extrovertido es el que más de pronto le da a uno la posibilidad de saber si tiene liderazgo, si lo que habla es coherente y todo. Cuando yo estuve con este equipo, un equipo sui generis, Nelson, porque imagínense, cuando un equipo profesional, campeón y en Copa Libertadores, donde solamente hay 8 profesionales que se han dedicado exclusivamente al fútbol y el resto jugadores universitarios haciendo parte de un equipo profesional. Entonces ahí yo veía que había un potencial grande no solamente para la carrera que tenían, sino también muchos de ellos podían llegar a ser directores técnicos, se les facilitaba porque había también y creo que Rafa, 2 o 3 más han sido técnicos en Venezuela y exitosos. Tuve un caso sui generis también, que mi kinesiólogo, un día a los 2 años, lo veo, yo estaba en la Escuela Nacional del Deporte como instructor, y un día lo veo al lado del técnico de la selección Venezuela en un partido de eliminatoria. Pero lo vi tan cerca al director técnico que le decía yo a mi preparador físico, hombre, es que yo veo a este hombre, pero lo veo tan cerca como si fuera el asistente. Y me dijo, no, es que es el asistente del director técnico, asistente, ¿cómo se llama? Ali Cañas. Y resulta que Ali Cañas, cuando yo estuve en la ULA, era el fisioterapeuta, y siempre que había un rato por ahí donde yo estaba viendo el equipo jugar en una práctica de fútbol, la pregunta de parte táctica, y yo le decía, no, pregunte lo que quiera, y él tenía un cuadernito y lo anotaba. Pues resulta que este muchacho, cuando yo me voy, le dan la sub-20, algo así, y fue exitoso, y después y me dice, yo, profe, me basé mucho en todos esos conceptos y la manera como usted está construyendo el equipo, y eso me sirvió, me dio herramientas y fui creciendo, y el técnico de la selección gustó de mi equipo, porque yo ya estaba dirigiendo en la A, me dieron la posibilidad y gustó de la manera como mi equipo me paraba, pero era muy parecido a lo que usted aquí mostró. Entonces mire que son satisfacciones grandísimas ver hoy a Rafa, lo veía, nunca me lo imaginé así tan rápido que llegara cuando terminara a ser director técnico y tan exitoso. Pues es enorme, no hay palabras, uno se siente muy contento y se vuelve uno seguidor siempre de los resultados del alumno. Y más que hay algo importante, la satisfacción es doble, es triple, porque ustedes no saben, pero mi hija nació acá en Bucaramanga, no tengo sino una hija, mi señora es de San Gil, imagínense, entonces la satisfacción tan grande de ellos cuando él puede lograr ese anhelado título que nunca estuvo cerca y que lo consiguió Rafael. Entonces es enorme la alegría y bueno, y más de un alumno. Yo he sido muy respetuoso con mis alumnos, casi nunca los busco, son ellos, pero tuvo un detalle inmenso, Rafa, que me marcó bastante también. Dije, ahí está la persona
el hombre que yo dejé y estudiando, creo que la carrera de Derecho, hice una buena amistad con la mamá y con el padre de él allá en Mérida, y la verdad que qué alegría tan grande de ver que hayan conseguido y haya conseguido un título y que nos haya dado esa alegría tan grande, porque ahí en mi familia pues también se logró y estuvimos muy contentos ahí festejando ese título, de manera que muchos jugadores también que han llegado y han logrado cosas interesantes. Por aquí pasó el Fantasma Ballesteros, Daniel Tilger también, que ahora también es comentarista, jugadores que uno aportó cosas importantes para llegar allá. El caso de Oscar Córdoba, que lo tuve como presidente acá y primero también fue alumno mío en el Deportes Quindío. Son cosas grandísimas que no tiene uno cómo explicar la alegría tan grande que uno siente de verlos crecer, de ver que van por un buen camino y que ojalá sea por largo tiempo para que nos sigan entregando satisfacciones.